Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es clave para entender la geografía y la soberanía del Perú, su mar territorial. Es una historia de un reclamo audaz que terminó en una larga controversia con Chile. ¿Listos para ver cómo empezó todo y en qué acabó? Vamos a descubrirlo. Para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, la idea de las 200 millas peruanas. Después, veremos cómo esa idea chocó con la norma internacional y cómo eso mismo encendió la mecha de la controversia con Chile. Luego, analizaremos el veredicto final de La Haya y, para cerrar, los datos clave que lo resumen todo. Bueno, empecemos por el principio, por el origen de todo. Esta es la idea fundamental sobre la que el Perú construyó su política marítima durante muchísimos años. A ver, para que quede súper claro, ¿qué significa mar territorial para el Perú? Imaginan que el país es una casa. Bueno, el mar territorial sería como el patio o el jardín de esa casa. No es un espacio que se comparte, no, es una extensión de la propiedad, donde el Estado tiene control total, soberanía plena. ¿Y qué tan grande es ese patio? Pues esta es la cifra que hay que grabarse a fuego. 200 millas náuticas. Esa es la distancia que el Perú reclama como suya, desde su costa hacia el océano. Es el número central de toda esta historia. Esta idea, que hoy quizás nos parece normal, en su momento fue totalmente revolucionaria. Nació el 1 de agosto de 1947 con un decreto del presidente Bustamante y Rivero. Y el objetivo era muy simple, pero poderoso: proteger los recursos del mar. De hecho, fue una postura tan influyente que años después, Chile y Ecuador siguieron el mismo camino. Ahora, la postura peruana, aunque fue pionera, con el tiempo iba a chocar. Y chocó fuerte contra la norma global. Y aquí es donde entra en escena la CONVEMAR, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Básicamente, proponía reglas de juego distintas para todos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la gran mayoría de países en el mundo son parte de esta convención, ¿por qué el Perú dijo no gracias? La raíz de todo el desacuerdo está justo aquí. Mientras Perú reclama 200 millas de soberanía total, su patio completo, la CONVEMAR propone algo diferente. Dice: ok, las primeras 12 millas son de soberanía plena. Ese es tu patio. Pero las siguientes 188 son una zona económica exclusiva, que sería más bien como un huerto comunitario. Tienes el derecho principal a usar los recursos, pero ya no es tu propiedad exclusiva. Y claro, las reglas de ese huerto comunitario no convencieron al Perú. ¿Por qué? Porque en esa zona un país tiene derechos económicos, sí, pero no soberanía. Y acá viene el detalle matador. Si no aprovechas todos los recursos, estás obligado a ceder el excedente a otros países. Para el Perú, firmar esto era, en pocas palabras, renunciar a su reclamo histórico de soberanía total. Este choque de visiones, la peruana y la internacional, no se quedó en los libros de derecho. Tuvo una consecuencia muy directa y muy importante: una controversia de límites marítimos con Chile que se extendió por décadas. La cronología nos ayuda a entender cómo evolucionó todo. Arranca en 1947 con la tesis peruana. En 1952, Chile y Ecuador se suman. Parecía que había consenso, ¿no? Pero con el tiempo, las interpretaciones sobre cómo trazar la frontera exacta empezaron a chocar, y la disputa escaló hasta llegar a la corte más importante del mundo en 2014. Al final, el problema se reducía a esto: ¿dónde empieza la frontera y hacia dónde va? Perú proponía una línea equidistante, o sea, una línea que siempre está a la misma distancia de las costas de ambos países. Chile, en cambio, defendía una línea paralela. Suena muy técnico, pero en la práctica significaba una disputa por miles de kilómetros cuadrados de mar. Y así llegamos al clímax de esta historia. Después de años y años de argumentos, la Corte Internacional de Justicia de La Haya tomó una decisión definitiva e inapelable. Anoten esta fecha porque es histórica. El 27 de enero de 2014 se puso punto final a la controversia. La decisión de la Corte es de cumplimiento obligatorio y, literalmente, redefinió el mapa marítimo de ambos países para siempre. Lo más interesante del fallo es que fue una solución, digamos, salomónica. La Corte no le dio la razón completa a ninguno. Lo que hizo fue establecer una frontera mixta. Primero, una línea paralela que sale del hito número 1 y se extiende 80 millas mar adentro. Y a partir de ese punto, la frontera cambia y ¡pum!, se convierte en una línea equidistante, como pedía el Perú. Y este nuevo trazo tuvo un resultado importantísimo en el mapa. A Perú se le reconoció soberanía sobre casi 22.000 kilómetros cuadrados que estaban en el corazón de la disputa.
Y además de eso, una porción de mar adicional enorme conocida como el Triángulo Exterior. En total, el Perú incorporó a su dominio marítimo soberano aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados de mar, un área súper rica en recursos pesqueros, un resultado que sin duda cambió su geografía marítima. Muy bien, ya recorrimos la historia, el conflicto legal y la solución. Ahora vamos a destilar todo esto en los puntos más importantes, los datos que se tienen que quedar grabados sí o sí. Estos son los 3 puntos cruciales. Primero, la tesis peruana es de 200 millas de soberanía, no solo de derechos económicos. Segundo, el Perú no firma la Convemar porque ésta le reduce esa soberanía a solo 12 millas. Y tercero, la solución de La Haya no fue ni una cosa ni la otra, sino una combinación. 80 millas de paralelo y el resto equidistante. Con la controversia legal ya resuelta, queda una pregunta abierta, ¿no? Con casi 50.000 kilómetros cuadrados más de mar soberano, ricos en recursos, ¿de qué manera va a cambiar esto la economía, la política y la relación del Perú con el Océano Pacífico? La historia legal terminó, pero la historia económica y geopolítica recién está empezando. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.